Muy bien. A ver cómo le fue. ¿Habían escuchado de esto de Taylorismo y Fordismo? Sí, eso es un tema bastante interesante. Sí. Fordismo, ¿le suena a? Fordismo es de la marca esta Ford, ¿sí? Ford, de estos carros que son súper bacanos y una marca súper exitosa de los Mustang. De ahí viene Fordismo, ¿bien? Del fundador de Ford, ¿bien? Entonces, aquí les dicen un poquito sobre eso, que fomentaron la organización del proceso productivo de la empresa mediante la especialización. O sea que con este nuevo sistema de organización, con esta nueva organización, las empresas empezaron a especializar sus empleados. O sea, necesitamos a un administrador de empresa para que haga esto, un ingeniero para que haga esto. O sea, especializarse, ¿listo? Dividirse el trabajo para que los que saben hacer esto se dedicaran a eso. Bien. Entonces, eso fue para mejorar la producción, para mejorar la calidad. Bien. Para mejorar, para mejorar los productos. Ok. Nunca nadie me enseñó eso. Por dos, en el colegio a mí nunca me enseñaron eso tampoco. ¿Listo? Entonces, claro, entonces, ¿cuál no cumple con los criterios del Taylorismo? Bueno, la distribución equitativa de las ganancias de producción entre industriales y obreros. ¿Ya? Distribución equitativa de las ganancias, que, o sea eh, que los obreros, ¿ok? Que los obreros y los demás ganen del dinero equitativamente. Bien, equitativamente, y eso no va con este sistema de organización, ¿vale? Porque aquí te, te pagan es según lo que tú sepas hacer, ¿ok? Si tú eres un ingeniero, no vas a ganar lo mismo que un obrero, ¿vale? Sí, de ahí es que viene todo eso, ¿listo? Entonces, como el Taylorismo y el Fordismo son para organizar las empresas, organizar para qué, hacer puestos especializados. Por eso es que en una empresa están pues los que están maquinando, los que están trabajando, los obreros, está el gerente, está el administrador de tal cosa, está el administrador de otra cosa. Entonces, fíjense, hay diferentes puestos. Se especializa, puestos especializados. Entonces, los administradores no ganan lo mismo que un obrero. Bien, ¿vale? Entonces, por eso es que ese no va con este sistema, ¿ok? No va con este sistema. Porque los obreros ganan pues poco en comparación a lo que ganan los administradores o los dueños, ¿ok? Entonces, bueno, dice José, equitativa no es que le pagan a todos según lo que hagan. No, no, porque un obrero hace mucho más que un administrador, ¿sí? O sea, en términos de esfuerzo y de trabajo, un obrero hace demasiado, demasiado más, ¿sí? Que el que carga los bultos de cemento o el que le toca hacer el producto, el que le toca ensamblar las piezas, ¿sí? Hace mucho más. Pero como no es un trabajo especializado como el de un administrador que tuvo que estudiar administración de empresa, tuvo que hacer una especialización, una maestría, un doctorado. Entonces, el administrador hace menos.
pero gana más porque su trabajo es más especializado. Bien. Entonces, eso no es equitativo, ¿bien? Eso no es tan equitativo. ¿Listos? Ganas según tu puesto de trabajo, no según lo que, no según lo que haces. ¿Ok? Taylorismo. Taylorismo. Ideología que se basa en las ideas de Taylor Swift. No, no, por ahí no va. Solamente Mariana te cree eso. Ok. Entonces sí, Taylorismo y Fordismo es esa organización que hay en las empresas, ¿vale? Porque antes las empresas no eran así. Antes las empresas contrataban a gente que no tenía estudios, gente que no era especial en nada, bien, gente que no era especialista en nada y les daban trabajo. Pero con este Taylorismo y Fordismo empezaron a contratar a gente que sabe, o sea, gente que estudió, gente que sabe lo que hace, gente que se preparó para mejorar la calidad, mejorar la producción, mejorar todo el proceso. Bien. Entonces, claro, la respuesta correcta era la C. Porque, por ejemplo, dice, dice la A, aumento de la destreza del obrero mediante la enseñanza de habilidades técnicas. Eso sí va con el Taylorismo y Fordismo, ¿vale? Porque eso es lo que ellos quieren, que la gente sepa, sea especializada en algo, ¿ok? Que la gente sea, pues, sean expertos, sean profesionales en algo para mejorar el producto, para mejorar la empresa. Bien. Entonces, enseñar a los obreros para que sepan hacer algo, para que sean expertos en algo, sí, va con el Taylorismo y Fordismo. Bien. Dice la B, mayor control del tiempo para aumentar la productividad. Sí, este sí va con mayor control del tiempo, o sea, tener todo más, bueno, tener el tiempo medido, o sea, colocar a la gente que sabe para mejorar el tiempo, para aumentar la productividad. Esa es la palabra clave, aumentar la productividad. ¿Listo? Para eso es Taylorismo y Fordismo. Para eso fue que se inventó, para aumentar la productividad, para generar más ganancia. ¿Listo? Entonces, por eso es que la B sí va con el Taylorismo y Fordismo, porque eso es lo que quieren, aumentar productividad. Y la D dice, estudios científicos del movimiento y el proceso de producción. Eso sí va con Taylorismo y Fordismo, ¿vale? Estudios científicos, o sea, ponerse a mejorar la productividad, ¿ok? O sea, especializarse, tener más estudios para que el producto sea mejor y poder venderlo más caro. Bien. La única que no iba con esto era la C, distribución equitativa de las ganancias de producción entre industriales y obreros. Porque los industriales, pues, ganan mucho más, ¿ok? Que los obreros. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los gerentes. Los gerentes de las empresas ganan muchísimo más que los obreros, ¿vale? No hay una distribución equitativa, ¿vale? Porque como son diferentes, bueno, no pueden, no hay como que un punto de comparación, ¿vale? Entonces, por eso era. Sí, tocaba leer el no, sí, el no confunde mucho. Siguiente, entonces ya saben, Taylorismo y Fordismo es un sistema de organización, ¿vale? En el cual se busca la especialización, ¿ok? Que los trabajadores se especialicen en algo para que así mejore la empresa. Bien. Es por eso que
las empresas buscan hojas de vida, piden hojas de vida, ¿vale? Porque ellos quieren especialistas, quieren a gente con experiencia, gente que sepa hacer eso, gente que esté preparada. Para eso son las hojas de vida, ¿sí? Por esto, por Taylorismo y Fordismo. Por eso es que piden hojas de vida. Bien. Es por eso que si tú mandas una hoja de vida, listo, y te toca competir con alguien de Harvard, pues, pues van a escoger al de Harvard, ¿ok? Van a escoger al de Harvard que tiene 10 años de experiencia y tiene maestrías y doctorado y tú, pues, con tu cartoncito de bachiller, pues, no vas a competir con nadie, ¿vale? Es por eso, porque las empresas buscan gente especializada en algo para que aporte a la empresa. Bien. Revolución industrial, no, eso fue antes. Bien. Siguiente entonces. Hoy les traje un montón de preguntas, pero como me puse a hablar mucho al principio, parece que no vamos a alcanzar. Pero bueno, intentemos. Muy bien, veamos cómo le fue. Uy, qué pros. Ya, que muy, pero muy pros. Vale, bueno, dos personas escogieron otra, pero sí, la acertada era la A. Ambos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, buscan mejorar el nivel de vida de los países, ¿sí? Concentrándose en el desarrollo económico. Esos son bancos, ¿listo? Eso es, deme los 500. Todo por saberme el Socatoa. Vale, sí. Excelente trabajo, chicos. Fíjense, en un minuto. Bien. Y bueno, y por cierto, dice la B. Aquí hay que tener cuidado con la lectura, ¿vale? Porque aquí en ningún momento te dicen que solamente son para europeos, como dice la B. La B dice que estos dos solamente actúan en Europa y no. Estos dos, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, o sea, le prestan a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo, incluso Estados Unidos les debe plata a estos bancos. Entonces, sí, estos bancos no son solamente para europeos y norteamericanos, son para de hecho, casi todos los países tienen deuda con estos dos bancos. Bien, casi todos los países. Entonces, eso es algo que se llama deuda externa. Mm, Casi todos los países tienen deuda externa y pues los presidentes tienen que lidiar con eso, ¿vale? Los presidentes tienen que ver qué porcentaje de la plata se va a ir en la deuda externa. Bien, deuda con otros países y deuda con este tipo de bancos. ¿Listo? Porque a los países también tienen deudas y deudas muy, pero muy grandes. Bien, listo. Y por ejemplo, la D, ambos dan créditos a los países miembros para cumplir obligaciones generadas
por la deuda externa. O sea, no, dan créditos para pagar otro crédito. No, no necesariamente, ¿ok? Listo. Estos bancos le prestan a todo el mundo, ya sea para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, y te lo dicen, ¿vale? Reducir pobreza, facilitar el comercio y reducir pobreza. Bien. Ambos tienen esa. Su objetivo es mejorar la calidad de vida. Excelente trabajo, chicos. Siguiente. Listo, que esta también todo el mundo le vaya bien. Muy bien. Uy, Johan, estás on fire. A ver. Uy, vale, aquí algunas duditas. Un grupito se fue por la C y la B. Y la respuesta es la D. Ok, revisémosla. Dice, el liberalismo económico es un componente del liberalismo clásico que promueve los principios de laissez-faire, dejar hacer, ¿okay? Dejar hacer. O sea, que tú no te metas, o sea, tú no hagas nada, tú solamente calladito y deje que los demás hagan. ¿Sí? Ese es el principio, dejar hacer, ¿vale? O sea, tú dejas que ellos se maten, tú solamente deja, deja hacer, deja que hagan lo que quieran. Esta política económica está estrechamente alineada con la globalización, porque las dos postulan que el principal fin económico del Estado debe ser, bien, principal fin económico del Estado debe ser, bien, terrible esta prueba, vale, vale, entonces aquí era la D, o sea, en un Estado de liberalismo, que también capitalismo, ¿vale? También el liberalismo económico, ¿se acuerdan? Le está hablando sobre eso. Liberalismo, sí, bueno, que ahora es neoliberalismo, o sea, nuevo liberalismo, ¿vale? Vienen de lo mismo, ¿okay? Vienen de la misma raíz, de que el Estado eh, solamente da las condiciones, pero no interviene, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre capitalismo, bueno, entre capitalismo, capitalismo y el socialismo. Socialismo. O sea, en términos económicos. Hablando de economía, la diferencia más grande es que el capitalismo, el Estado, no se mete en nada, no interviene. ¿Vale? El Estado no interviene, o sea, deja que el mercado se autorregule. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. En cambio, en el socialismo, el Estado sí mete su mano. Bien, el Estado sí mete su mano. Esa es la principal diferencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de capitalismo, también estamos hablando de liberalismo, ¿vale? Liberalismo, o sea, de que el mercado sea libre, bien, de que pase lo que tenga que pasar y ya. Eso es liberalismo, bien.
¿Listo? Entonces, ¿por qué no puede ser la A? Vale, porque dice la A, acrecentar la riqueza mediante la división internacional del trabajo. División internacional del trabajo. No, eso no tiene mucho que ver con dejar hacer, ¿ok? Con dejar hacer. Fíjense que también hay que seguirse mucho del texto, como en lectura crítica. En lectura crítica toca ser fiel al texto, entonces aquí realmente no te están hablando de división de internacional del trabajo. Bien. Aquí te están hablando de que el mercado sea libre, o sea, de que el Estado deje hacer, de que el Estado no se meta. Lo único que debe hacer el Estado es promover esa libertad, o sea, dar las condiciones, hacer las leyes para que el mercado sea libre de autorregularse. Bien. Entonces, eso está también alineado con la globalización. Bien. En la globalización, pues, lo que hace el Estado es dejar hacer, o sea, dejar que los mercados entre naciones se autorregulen y solamente promover la libre competencia. Bien. Promover la libre competencia. Y eso es algo mal, eso tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, si el Estado no se mete, si el Estado no interviene para nada, pasa lo siguiente, de que las empresas grandes se comen a las pequeñas. Bien. Las empresas grandes, no sé, como Coca-Cola, Nike, esas empresas súper grandes, no le dan espacio para que las pequeñas empresas puedan crecer, para que las empresas nacionales que pagan impuestos al país, que son las que aportan trabajo a los ciudadanos del país, crezcan. No se puede porque como es una libre competencia, pero ¿cómo vas a competir contra Coca-Cola? Imagínense que yo me invento una gaseosa, ¿cómo voy a competir contra Coca-Cola? Entonces, ese es un problema. Bien, ese es un problema muy grande. Porque el Estado no te va a ayudar, porque se supone que es una competencia libre y el Estado solamente ve. El Estado solamente deja hacer. ¿Sí? Échele más azúcar. Échele más azúcar y con eso compito con Coca-Cola. Ok. Se oligopoliza el mercado. Sí, 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 tiene que ver con eso que dice José. Claro. Entonces, bueno, muy bien. Por eso era la D. En una economía liberal, el Estado solamente deja que todo fluya, que el mercado se autorregule. Bien, eso es importante. Siguiente. Revolución Francesa. Ojo con esta pregunta. Ok. Revolución Francesa, súper importante. Súper importante este tema. Vale, no sé cómo marqué bien. Pues por el texto, chicos, ¿vale? Esta pregunta quería que ustedes lo intentaran porque
esto les puede pasar el día de la prueba real, de que les pregunten sobre un tema que de pronto no saben mucho, ¿vale? De pronto les pregunten de Revolución Francesa, pero de pronto no lo vieron mucho en sus colegios. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que aprendan a leer bien el texto porque ahí está la respuesta. Bien. Ok, fíjense, mucha gente marcó la, 10 y la B. Vale, varias gente se equivocó por eso, porque es un tema que no dominan. Es un tema de historia que no dominan. Entonces, miren lo que pasa. Yo soy fiel al texto. Claro, eso es lo que les va a salvar la prueba ITFES. Miren lo que dice, leyéndolo un poco más calmadamente, porque oye, eh, con un minuto de tiempo también es complicado. Entonces dice, los antecedentes de la Revolución Francesa se pueden rastrear en el surgimiento de una burguesía cada vez más adinerada que deseaba llegar a ejercer el poder político. Para eso realizó alianzas coyunturales con capas sociales menos favorecidas. Bien. Los burgueses, aquí esto es importante, los burgueses eran gente con plata, bien, gente con plata, eso eran los burgueses, gente que se había hecho rica pues vendiendo cosas, ¿vale? Con comerciantes, eso eran los burgueses, gente rica, gente de plata, pero no podían tener poder político, o sea, no podían aspirar a una presidencia, por poner ejemplo, no podían alcanzar el poder político porque en ese tiempo habían reyes, ¿vale? O sea, tú podías tener mucha plata y lo que tú quieras, pero no podías ser rey, no podías tener ese poder político, ¿ok? Entonces, esos burgueses empezaron a unirse, empezaron a meter leña al fuego y empezaron a aliarse con las capas sociales menos favorecidas. O sea, con la gente que estaba literalmente pasando muchas necesidades, o sea, con gente muy pobre que necesitaba un cambio, ¿vale? Esta gente rica entonces se unió con la gente que la estaba pasando mal para que, para que los ayudaran a hacer la revolución. Entonces, estas alianzas desencadenaron conflictos sociales en Francia, dado que, bien, dice la B, que mucha gente la marcó. Las capas pobres de la estructura social francesa se enfrentaron con la creciente burguesía comercial europea. No, no se enfrentaron, se unieron a ellos. ¿Sí ven lo que pasa? Eso está en el texto. En el texto te dice que se unieron, realizaron alianzas con los menos favorecidos. O sea, se aliaron con los pobres. Y la B dice lo contrario. La B dice que se enfrentaron. Los burgueses con los pobres se enfrentaron. Entonces, si ven que es un tema más de lectura que cualquier otra cosa. Bien. Hoy me peiné y se desalinearon las constelaciones, razón por la cual no he respondido ni una pregunta. Ok, tranquila, Wolf, ahí vas aprendiendo. Entonces, fíjense, de pronto ustedes no tengan este tema claro de Revolución Francesa, pero con solo leer el texto, con leerlo bien, debe ser suficiente para responder esta pregunta. Bueno, la mayoría de preguntas ITFES se deben responder con una buena lectura. Bien. Entonces, por eso no era la B, porque en el texto te dice que se aliaron los burgueses con los menos favorecidos. Y los menos favorecidos eran artesanos, campesinos, comerciantes y obreros. Esos eran los menos favorecidos, los pobres. ¿Sí? Los artesanos, los campesinos, eso era la gente menos favorecida. ¿Listo? O sea, los de las clases más bajas que necesitaban un cambio. Por eso era la C. Bien. Sí, y fíjense, se conformaron fuerzas que reunían estratégicamente, claro. Eso fue una su estrategia para que, es como,
como este típico carbonero en las peleas que se están peleando y siempre hay uno que está diciendo, uy, mira, te dijo esto, uy, que no, que la tuya, que no sé qué. Bueno, más o menos eso fue lo que pasó, ¿vale? Para que, para que la gente le dieran ganas de cambiar los reyes, para que la gente le dieran ganas de cambiar ese sistema político, bueno, tocó aliarse con los más pobres. Tocó meter cizaña, tocó meter leña al fuego para que se formara la revolución. Sí, exactamente. Fue una alianza estratégica de los burgueses que los que querían el cambio eran los burgueses, esos eran los que querían, ellos querían poder político, pero se aliaron con los pobres para tener más apoyo, bien, para poder quitar a los reyes del poder. Ñerdi, que tu mae. Exactamente, sí, exactamente. Vale, bien. Siguiente entonces. Revolución cubana. Sí, de eso habíamos hablado, ¿se acuerdan? Vamos, me dio mucha risa. Dice, vamos a ver qué extraemos del texto que se nos da. Obvio, aquí está la respuesta. En el mismo texto está la respuesta, miren. Entonces, claro, solo lean, sí, ahí está la respuesta. Ahí mismo, yo estoy viendo la respuesta ahí mismo, en el texto que lo dan. Pero bueno, fíjense, esto es. En sociales también hay cosas que hay que saber, ¿vale? Eso es lo que lo hace difícil. En sociales, o sea, la prueba IFES es mera lectura, en serio. Si ustedes saben leer, se ganan eso. Pero hay cosas que toca saber. Hay cosas que toca saber. Bien, listo. A ver cómo le fue. Ok, vale. Aquí un montón de gente marcó la A. Y ustedes saben qué es el plan Marshall. Sí. Los que marcaron la C, independencia de Estados Unidos. Vale. El plan Marshall que hizo Marshall. El plan que hizo Marshall. Ok, bueno, presten atención. Entonces, bueno, fíjense, por eso es que, o sea, esta para mí, esta es la mejor forma eh, de estudiar historia para el ITFES. Uno va haciendo preguntas y, por ejemplo, si te aparece plan Marshall, tú no sabes, lo buscas. Si te aparece consolidación de la Unión Soviética, bueno, no sabes qué es eso, lo buscas. O sea, pregunta a partir de la pregunta, uno investiga el tema. Bien, no al revés, que uno se pone a investigar temas sueltos, temas aislados. Entonces, esta pregunta es pues para explicarles cómo estudiar para el ICFES. Cuando ustedes hagan un simulacro y les aparezca algo que no saben, lo buscan, bien, pero primero deben mirar la pregunta, ¿ok? Según la pregunta, buscan el tema. Eso es lo que yo les aconsejo. Por ejemplo, aquí hablan de la Revolución Cubana y la A dice Plan Marshall. El Plan Marshall no tiene nada que ver con la Revolución Cubana porque el Plan Marshall lo que fue es
un acuerdo entre Estados Unidos y Europa para reconstruir, las ciudades que quedaron devastadas tras la Segunda Guerra Mundial. Bien. O sea, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades de Europa quedaron vueltas nada, serio, por los bombardeos, por sí, la cantidad de minas que pusieron. O sea, eso quedó vuelto nada. Entonces el plan Marshall fue para eso, para reconstruir esas ciudades. ¿Ok? Ese fue el plan Marshall. Ni por ahí dice. Ok. Bueno, aquí Mariana nos ayudó con buscándolo. Dice, fue un programa mediante el que Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es, sí. Entonces, así es como se estudia para el ITFES, chicos. Uno hace preguntas y a partir de ahí uno va conociendo cosas nuevas. ¿Vale? Así es como les aconsejo que estudien para el ITFES. Para eso son los simulacros. Bien. Justamente para eso. Y bueno, entonces la Revolución Cubana, como les había dicho hace ratico, entonces vamos a repasarlo. La Revolución Cubana fue un golpe de Estado, bien, en el cual pues se llegó al poder por medio de la fuerza porque fue una dictadura y la dictadura era de carácter socialista, bien, de carácter socialista. La Revolución Cubana fue una dictadura, bien, dictadura socialista, bien. Esa fue la Revolución Cubana. Una dictadura socialista, sí, es resumido, sí, súper resumido, ¿vale? Dictadura socialista. ¿Ok? Entonces, y en ese tiempo los que estaban promoviendo las ideas socialistas era la Unión Soviética, ¿se acuerdan de los bolcheviques y los mencheviques? Bueno, esa gente fueron los que empezaron a, pues como a decirle al mundo, miren, se puede ser socialista y es mejor que ser capitalista. Es mejor el socialismo. Bien. Es por eso que la Revolución Cubana, ¿vale? Tuvo como que esa influencia, como que los influencers del socialismo eran los de los rusos, los de la Unión Soviética, ¿vale? Esos eran los influencers del socialismo. Y los influencers del capitalismo era Estados Unidos. Bien. Esos eran los influencers de cada bando. Entonces, claro, los que influenciaron entonces estas ideas socialistas fueron los de la Unión Soviética, ¿vale? Por eso es que era la D. ¿Listo? Por eso es que era la D. Entonces, fíjense, obviamente aquí no hay un texto, pero uno estudiando, haciendo este tipo de preguntas, uno va aprendiendo cositas nuevas. Y así es como uno va aumentando el conocimiento. ¿Sí? Vamos a hacer un golpe de estado, hacemos historia. Ok, cuando toque con Putin. Siguiente pregunta. Nos quedan 4. Yo creo que vale la pena terminarlas todas, ¿ok? Como mañana no hay clase, hagamos todas las 10 hoy.
Esta es una pregunta muy importante, porque es algo de es un hecho histórico, es algo que marcó demasiado la historia del mundo. Entonces, a ver cómo le fue. Uy, vale, vale. Entonces, fíjense que no hay que confiarse con sociales. Fíjense que hoy la historia les está dando durito, entonces hay que ponerle cuidado. Entonces, bueno, miren lo que pasa. Violencia política, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, Revolución Bolchevique. Ok. Entonces, miren lo que dice. El siguiente es un fragmento de un editorial del periódico El Tiempo. Dice, en Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. Bien. O sea, en Rusia, bien. Y a toda esa gente que está del lado de Rusia, los derechos humanos no tienen pues valor, no se reconocen los derechos humanos. Bien. Dice, en aquella esfera la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, fíjense, esa es la palabra clave, en contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa, agresiva aplicación, con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Bien. Entonces, para que vayan aprendiendo cosas. Rusia, listo. Principal, listo, principal, eh, no sé, como principal influencer, me gustó esa, principal, sí, dejémoslo así. Principal influencer del socialismo, de las ideas socialistas. Listo. Eso era Rusia. Principal eh, exponente o principal líder o como la potencia, porque eso no se daba, una potencia siendo socialista, pues eso no se daba antes. ¿Bien? No. Lo están contrastando con el mundo libre. Mundo libre. ¿A qué le suena mundo libre? El mundo libre es una referencia a Estados Unidos. ¿Bien? A Estados Unidos, el mundo libre. ¿Vale? El mundo liberal, la economía liberal, el capitalismo. Capitalismo es libertades por todos lados y que hagan lo que tú quieras. Bien. Entonces, fíjense, en contraste, están contrastando Rusia con el mundo libre. Están diciendo que en Rusia no hay derechos y que en el mundo libre, pues los derechos se están aplicando. Entonces, están contrastando estos dos mundos. Eso es una clave referencia a Guerra Fría. Bien. Eso es. Están contrastando Estados Unidos con Rusia. Eso se llamó Guerra Fría, ese conflicto entre estos dos mundos. Bueno, que no eran mundos, eran bandos, ¿ok? Estados Unidos estaba del bando capitalista y Rusia del bando socialista. Entonces, tenían como que esa competencia, ¿vale? Entre ellos por ver quién era mejor, con ver quién producía más, quién tenía más plata, ¿vale? Eso se llamó Guerra Fría. Y se llamó Guerra Fría, se llamó así porque nunca se enfrentaron directamente. O sea, Rusia y Estados Unidos nunca se enfrentaron directamente porque eso acabaría en Tercera Guerra Mundial, ¿vale? O sea, después de que se lanzaron las dos bombas atómicas en Japón, ya más nadie quedó con ganas de hacer guerra, en serio. Nadie quedó con ganas de hacer guerra. Porque pues el poder nuclear dejó muy claro que es muy devastador, muy destructivo y
Ningún país, en serio, ningún país quiere una bomba atómica. Quiere que le caiga una bomba de esas. Entonces, por eso fue que Rusia y Estados Unidos nunca se pelearon, porque saben que si uno se pone pesado con el otro, va a recibir bombas. Y eso nadie lo quiere. Entonces, por eso se llamó Guerra Fría, como que competían, pero no directamente entre ellos, ¿ok? No directamente. ¿Listo? Entonces, sí, eso es. Eso fue la Guerra Fría. Ese conflicto indirecto entre Rusia y el mundo libre, que es Estados Unidos. Bien. Excelente, chicos. Siguiente. Chicos, por acá me preguntan algo interesante. Me están preguntando, dice que, profe, ¿usted cómo hace para no confundir todo lo que sabe en matemáticas con todo lo que sabe en sociales e historia, con todo lo que sabe en inglés, con todo lo que sabe en lectura, con todo lo que sabe aquí y allá? Chicos, es que si se fijan, cuando yo les explico algo como que un tema, yo no les doy todos los detalles porque no es necesario. O sea, para el LeadFest no es necesario que tú te sepas todos los detalles, las fechas, los personajes principales, los escenarios, el contexto histórico, político, económico, cultural de la Guerra Fría. O sea, todos esos detalles que en el colegio los dan, ¿sí? En el colegio lo explican, no son tan importantes en el ITFES, ¿ok? Entonces, si se dan, por eso es que cuando yo les hago de Guerra Fría o les hablo de Revolución Cubana, siempre intento ser como que muy puntual, ¿vale? O sea, como que lo más importante, enseñarles lo más importante porque pues obviamente no tenemos tiempo y tampoco tenemos las ganas para ponernos a leer todos los detalles y todo lo que, sí, todo lo que pasó porque pues tampoco les va a servir de mucho. Para el ITFES, ¿ok? Para el ITFES lo más importante son estas ideas principales. Que ustedes entiendan, si te hablan de Guerra Fría, bueno, tú sepas que fue un conflicto entre esos dos, ya. Eso es lo más importante. Ya lo demás que te explica en el colegio, pues mm, sirve, sí, es bueno saberlo, pero lo más importante es la idea principal, ¿sí? Que tú entiendas lo que pasó, ¿bien? Ya eso, los, los detalles, ya son para los que estudian historia. Por ejemplo, yo soy ingeniero, pero, bueno, estoy estudiando ingeniería, pero igual me tocó saber algo de esto, ¿vale? Me tocó saber como que las cosas más importantes, ¿bien? Entonces sí. Entonces sí, fíjense, yo no es que sepa mucho, no es que sepa todo, es solamente que hay cosas puntuales que hay que saber, ¿vale? Cosas puntuales. Bien. Ok, vale, ya le cogieron. Fíjense que a usted les va muy bien cuando son situaciones así normales, pero cuando es historia, sí, la mayoría los pone a dudar, ¿verdad? Pero sí, excelente, buen trabajo.
El podio lo vemos y al final, ¿no? Ya casi lo vemos. ¿Cuál es la desventaja de la fumigación aérea? De que también se fumiga, también afecta a los que son legales, ¿vale? Por eso es que fumigar con glifosato es un problema, ¿bien? No es tan fácil como que, bueno, fumiguen todo eso y ya, ¿vale? No es tan fácil porque, pues, para quitar una mata de coca, chicos, para quitar una mata, de hecho, una vez llegaron a mi universidad, estaba en una clase que se llamaba Tecnología de Iron Man. Llegó un representante del ejército poniéndonos el reto, pidiéndonos cómo podríamos solucionar ese problema, porque como no se puede fumigar, toca quitar las matas de coca a mano. Y para quitar una mata de coca se requiere de 2 personas, ¿sí? Porque si las matas de coca no se quitan bien, vuelven a nacer, ¿sí? Vuelven a nacer, ¿vale? Entonces, sí. Por eso es que fumigar con fumigación aérea es lo más fácil, sí, es lo más fácil, pero tiene sus desventajas, como por ejemplo que también se fumigan, o sea, como no se tiene un objetivo claro, como los aviones no echan el veneno justo en donde es, también le puede caer incluso a lugares que afectan la salud de los campesinos. Eso es una desventaja de la fumigación aérea. Por eso era la B. La fumigación aérea puede afectar también a los cultivos lícitos, porque como no tienen un objetivo, como no son precisos al echar el veneno, pues ese veneno cae en donde no debería caer. Excelente trabajo. Siguiente. Sí, ya nos quedan 2. Bueno, 3 con esta. Sí, hagámoslas todas porque pues como mañana no tenemos clase. Muy bien. Chicos, ¿quiénes se vieron la serie de Pablo Escobar? Sí. Esa pregunta me la puso el profe de política hace como un mes, ok. Yo no, yo no, yo. Vale, varias gente se vio la serie. Está en Netflix. Sí. Yo estaba estudiando yo estaba en el colegio cuando sacaron la primera de Pablo Escobar. No la de Narco, sino la que era Pablo Escobar. Sí, vale. Ok, vale. Parece que un montón de gente no se la vio, entonces. Fíjense, como les dije, ver este tipo de documentales sobre la historia de Colombia, ver este tipo de series que pues son entretenidas, y hay gente que la entretiene, les puede servir para entender este tipo de preguntas, ¿sí? Para entender este tipo el patrón del mal, ese era, así se llamaba así, el patrón del mal del 2012. Vale. Entonces, bueno, había muchas familias que no querían que sus hijos vieran esa telenovela, pero pues la verdad es que sí, se aprende mucho sobre lo que pasó. Bien, se aprende mucho de la historia. Porque, o sea, porque sí, representaron muy bien lo que pasaba y lo que pasaba era que
ponían bombas, en serio. Ahí lo dicen. Respondieron a las bombas con votos. ¿Sí? Bombas. Eso es súper característico de ese periodo del narcotráfico, que los narcotraficantes colocaban bombas y pues había mucha violencia. ¿Listo? Y luego dice, con millones de votos por el nuevo país que anhelaron tantos compatriotas caídos, decenas de periodistas, jueces, magistrados y gente del común. ¿Sí? Compatriotas caídos, ¿sí? Mucha gente murió, mucha gente literalmente los mandaban a matar porque pues decían cosas en contra, o decían o hacían cosas en contra de los narcotraficantes. Bien, sí. Exactamente, sí, también hablan de a Galán, sí, Luis Carlos Galán fue uno de esos caídos, ¿vale? Por no aceptar tratos con el narcotráfico. ¿Listo? La bomba del avión, exactamente, sí. Eso está relacionado con el fenómeno del narcotráfico, porque el narcotráfico llegó a tener tanto poder que incluso podían decidir en la política, porque tomaban a los magistrados, tomaban a los jueces y les decían, bueno, plata o plomo, hacen lo que yo digo o plomo. Entonces, sí, era un periodo de violencia. O sea, el narcotráfico llegó a tener demasiado poder. ¿Sí? El director del periódico El Espectador, exactamente. Entonces, sí. Uy, Brian se la sabe toda. Eso es bueno, ¿vale? Pues eso es historia, ¿vale? Es historia contada, de pronto no contada de la forma tradicional, de la forma, pero sí, es historia y si a ti te entretiene, pues también estás aprendiendo y entreteniéndote el tiempo, ¿vale? Entonces sí, el marino. Ok, siguiente, siguiente pregunta. Hagamos un par más y terminamos con el inglés. Penúltima pregunta. Ok, vale, esta es una pregunta de nivel, ¿ok? O sea, aquí hay una pregunta, esta es una pregunta donde toca relacionar bien la información que te dan. Entonces, a ver cómo le fue. Uy, sí, 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 vale. Listo, sí, a un grupito de gente se le complicó. Bien, vale. Bien, entonces miren lo que dice. La evolución de las fiestas tradicionales, de la producción y venta de artesanías, revelan que estas no son ya tan exclusivas de los grupos étnicos, ni siquiera de sectores campesinos más amplios, ni aún de la oligarquía agraria. Intervienen también en su organización los ministerios de Cultura y Comercio, las fundaciones privadas, las empresas de bebidas, la radio y la televisión. Los hechos culturales folk o tradicionales son hoy el producto multideterminado de actores populares
y hegemónicos, campesinos y urbanos, locales, nacionales y transnacionales. Bien, entonces, en el contexto de la globalización, las prácticas culturales, bien, son apropiadas estratégicamente por las industrias culturales. Ok. Bueno, la A no suena por lo siguiente. Se reemplazan por prácticas culturales de carácter global. No, no te están diciendo que se reemplazan, ¿ok? No, no están diciendo que se reemplazan las culturas, ¿vale? Puede pasar, sí. Eso es un fenómeno de la globalización, de que la cultura se está perdiendo porque se está reemplazando por cosas que vienen de afuera. Bien. Por ejemplo, no sé, como cuando uno tiene, eh, no sé, por ejemplo, la cultura esta de, hmm, ¿cuál les digo? O sea, hay muchos ejemplos. A ver, uno que se me venga rápido a la mente. Por ejemplo, gol. Sí. Uno desde hace rato dice gol cuando hacen un punto, pero eso no es de aquí, eso viene de afuera, ¿vale? Esa cultura del gol, pues, en español sería, hicieron un punto, marcaron un punto. Entonces, fíjense, o por ejemplo, estas culturas, la gente que le gusta el K-pop, pues, ya, ese es el mejor ejemplo. Sí, a los que les gusta el K-pop y les gusta vestirse como tal y pasan escuchando música coreana, eso es de afuera, ¿sí? Se está perdiendo, por ejemplo, ya los jóvenes no escuchan el porro, en el caso de la costa, no escuchan porro, cumbia, ¿sí? Sino que pues les gusta el K-pop. Entonces, eso es algo que pasa con la globalización, de que la cultura se reemplaza por cosas de afuera, pero pues aquí no te dicen eso, ¿vale? Yo escucho todo eso, claro. También está la gente como Dani que estudia esto, que escucha de todo. Porro, K-pop, rap, trap. Sí, hay gente que escucha de todo. Pero sí, eso no es lo que te dicen aquí. Entonces, fíjense que toca tener cuidado con lo que te dicen para que no respondan según lo que tú piensas. Aquí lo que te están diciendo es que la evolución de las fiestas tradicionales ya no dependen de los grupos étnicos y de los campesinos, ¿vale? O sea, ya estas fiestas tradicionales ya se han apropiado, ya eso hacen parte de todo un sistema, ¿vale? Todo un sistema que está dirigido por las empresas privadas, ministerios de cultura, las empresas de bebidas, la radio, la televisión, ¿vale? O sea, de que ya esas prácticas culturales ya se vuelven como que ya hacen parte de un sistema estratégico abanderado por esos sectores. Bien. O sea, ya no es que con los campesinos, los pueblos, hacen sus fiestas, hacen sus corralejas. Sí, las corralejas son un gran ejemplo. Bien, ya las corralejas hacen parte de un sistema, ¿vale? Las empresas de bebidas, o sea, las empresas que venden cerveza, pues les conviene que hayan corralejas, ¿sí? Las fundaciones privadas les conviene, ¿sí? Estas empresas de transporte que son privadas les conviene que hayan corralejas. Entonces, fíjense que esas prácticas culturales entran como que en un sistema, ¿vale? En un sistema. Ahora todo es negocio, sí, exactamente, Diana. Ese es el sentido global, de que ahora todo es negocio. O sea, ya no es como por preservar la cultura, sino pues por hacer de esa cultura una industria, o sea, un negocio, ¿sí? Tal cual como lo dice Diana, sí, me gustó esa. De que ahora todo es negocio, que hasta las prácticas culturales son un negocio. Eso es lo que te quiere decir este texto. Muy bien, Diana. Y bueno, última pregunta.
Última pregunta. Fíjense, ¿cuál no sería? Ojo con el no. Ok. Vale. A ver cómo le fue. La última pregunta. Uy. Vale, vale. Sí, bueno, aquí bastante gente se equivocó. Claro. Entonces, fíjense, no es lo mismo hacer un simulacro y estar sin presión, sin tiempo, no es lo mismo que hacerlo así en un minuto. No es lo mismo. Por eso es que vale la pena hacer este ejercicio por lo menos una vez por semana, para que vayan aprendiendo a concentrarse de mejor forma para captar las ideas más rápido. Entonces, miren lo que dice. Puede afirmarse que no sería útil para caracterizar su ideología política porque, listo, ¿por qué no sería bueno para caracterizar su ideología política? Vale. Vi dice, Gonzalo Arango en su poema Gaitán afirma, Gaitán tenía talla de un héroe y de un profeta. En ese espíritu ardía la llama mística del hombre predestinado a la liberación de un pueblo. El hombre que era reclamado desde el fondo del dolor y de la desesperación popular, pues él era un poeta del poder. Nunca antes hubo otro más grande en las repúblicas americanas como no fuera aquel que las fundó con su soplo de libertad, del que heredó ese el fuego sagrado. Vale, bueno. Para los que marcaron la A, para los que marcaron la A, yo creo que la marcaron sin saber qué significa caudillo, ¿verdad? Yo creo que fue eso, ¿verdad? La marcaron sin saber que era caudillo. Entonces sí, eso en sociales mata mucho el léxico, que entiendan las palabras, pero que si te colocan una palabra rara, ya se complica. Bien, listo. Entonces, un caudillo es un líder, tiene su gente, ¿ok? Es un líder, pero que es un líder que lidera gente armada, ¿vale? Gente armada, o sea, como que tienen su ejército, pero la gente anda armada. ¿Listo? Un grupo de personas, ¿sí? Es un caudillo. Alguien que lidera un grupo de personas, especialmente que están armadas, ¿sí? Eso no era el caso de Gaitán. Y tampoco te lo dicen aquí. Solamente, en este poema solamente están diciendo que Gaitán era el, el que iba a sacar de pobre al pueblo colombiano. Eso es lo que dice ese poema. De que Gaitán era el que iba a salvar a Colombia. Bien. Entonces, no tiene que ver esto. Figura de caudillo, o sea, de que él era alguien que lideraba un grupo de personas armadas, no. Eso no te lo dicen aquí. Bien. Eso no tiene relación con lo que te dicen. ¿Vale? Solamente te están diciendo que Gaitán era
lo máximo que Gaitán era, sí, 20 de 10, el político perfecto. Eso es lo único que te dice en ese poema. Pero claro, lo que pasa es que empiezan como a mezclar con cosas religiosas, por ejemplo, cuando dicen que la llama mística, que profeta, o sea, lo están idealizando mucho, como diciendo que Gaitán era como una especie de Dios, como que era una especie de santo, entonces eso no sirve para su ideología, ¿ok? Eso no sirve para saber si Gaitán era comunista, capitalista, socialista. O sea, ese poema no sirve para eso porque lo único que te dicen es que Gaitán era un santo, que Gaitán era un dios, pero no te hablan si Gaitán estaba a favor del capitalismo o era socialdemócrata o qué. Sí, ese poema no sirve para saber su ideología política, ¿vale? Porque lo único que hacen es mezclar aspectos políticos con religiosos. Bien, eso era. Siguiente entonces. Bueno, ya, eso era todo. Veamos el podio ahora sí. Y hacemos un Kahoot cortico, ¿vale? Hagamos un Kahoot cortico. A ver, Vin de tercero. Segundo, llorando porque me fue mal. Ok, te tienes que cambiar ese nombre, ¿ok? Te tienes que cambiar el nombre por llorando porque me fue bien. O feliz porque me fue bien. ¿Listo? Lleva como una semana con ese nombre, es que llorando porque me fue bien desde el torneo anterior que fue difícil. Tiene ese nombre, está llorando porque le fue mal. Llorando porque me fue mal soy yo, hombre, Isaac. Todavía estás llorando por el torneo anterior. Ok. Quedé botada, pero aprendí muy bien. ¿Sí? No llegué al podio, pero aprendí mucho. Excelente, esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Y no, y sigan intentándolo y verán que un día de estos, de aquí a septiembre, llegan al podio. ¿Vale? Y bueno, excelente trabajo, Samu. Muy bien. Hoy era tu día, hoy era el día de Samuel, sí. Hoy era tu día, Samu. Aún me duele ese torneo. Vale. Y al primero no le hice nada, sí, claro, Samu, claro. Hoy era tu día, sí. Excelente trabajo. Vale, por aquí está. Listo. Ok, estoy viendo como que más o menos quiénes participaron. Ahí está Juan, Katie, Natalia, listo, listo. Emanuel, Valerie, excelente trabajo. Girly. Ok, eso es lo más importante es eso, que se equivoquen. De eso, por ejemplo, esta gente que se equivocó mucho, o sea, eso es lo mejor que les puede pasar. ¿Listo? Equivocarse hoy aquí conmigo, o sea, hoy conmigo en la clase, es lo mejor que les puede pasar para su preparación. En serio. Porque ya es un error menos que cometen el día de la prueba real. Bien. Vamos a dormir. No, vamos a hacer hagamos 5 preguntas de Kahoot y ya